Les prometí, porque justo es una efeméride que se conmemora la muerte de Velasco, que íbamos a hablar de la reforma agraria. De la reforma agraria que implementó Velasco y de la reforma agraria, esta segunda reforma agraria que quieren implantar los lapicitos, encabezados por el profesor Pedro Castillo, que todavía no tiene un cuerpo, pero ya quiere que se impulse de todas maneras. Estoy en estos momentos con Judy Rodríguez, que me acompaña en esta fecha tan importante para la familia peruana. Judy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Quique? Aquí pues opinando un poco sobre lo que ha sucedido en los primeros días de gobierno de Pedro Castillo y sobre la segunda reforma agraria. ¿Qué tengo que decir? Recordando la primera, muchas cosas. Por ejemplo, Quique, que no entiendo la necesidad de enarbolar un golpe con el concepto y el nombre de reforma agraria. ¿Por qué no se llamó fortalecimiento del sector agropecuario en todo caso, agrícola en todo caso en nuestro país? Recordemos que hemos tenido una manifestación en el norte de nuestro país justamente de trabajadores del sector agrario. ¿Y ahora cómo están? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? ¿Por qué no se habla claramente de lo que sucede en nuestro país, de lo que se debe hacer en lugar de utilizar conceptos, nombres, simbolismos? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la verdadera intención del gobierno de Pedro Castillo? Utilizar lo que ocurrió para continuar, digamos, mintiendo a la gente, ¿no? Utilizando un discurso demagogo. Eso es lo que yo creo, Quique. Sí, porque la reforma agraria, la que implementó en algún momento Velasco, terminó siendo un desastre. Era cierto de que había muchos dueños de terrenos agrícolas de muchas hectáreas que explotaban de alguna manera a sus empleados agrícolas. O claras. Eso no lo vamos a discutir, ¿ok? Lo que se debió hacer no fue lo que hizo Velasco, que ya quedó claro que fue un error porque ahora se hicieron las cooperativas y finalmente estos mini agrícolas que se convirtieron en los dueños, pues porque se las quitaron a los verdaderos dueños, fracasaron. Porque no tuvieron los implementos y no tenían la capacidad para resolver el tema, ¿no? Claro, el tema agrícola. Y esto lo quieren volver a hacer, o sea, quieren volver a reincidir en un fracaso ya probado, cuando lo que se debió hacer es lo que tú nos dices, Judy. Darle los instrumentos tecnológicos, de conocimiento, científico, de gestión, para que puedan sacar adelante a la agricultura en el Perú. No la demagogia de la segunda reforma agraria, que además es un bastión ideológico. A eso me refería. Comunista. No, lo has dicho mejor que yo, por supuesto, porque has utilizado la palabra que yo estaba buscando. Lo utilizan como un bastión ideológico en el gobierno de Pedro Castillo, a quienes están infiltrados, por supuesto, y pretenden imponer su ideología o su ideario, por un lado, y por el otro, a quienes utilizan este simbolismo, como la señora Verónica Mendoza, ¿no es cierto? ¿Por qué no se replica lo bueno que hicimos, separando lo malo, los errores? Por ejemplo, nosotros en los últimos años la promoción del sector agrícola en nuestro país ha sido importantísimo, ¿no es cierto? Somos líderes en la exportación de arándanos, por ejemplo, y eso es buenísimo, los espárragos, las alcachofas. Entonces, algo bueno se ha hecho en los últimos años. Utilicemos lo bueno, rescatemos lo bueno y eliminemos lo malo. ¿Por qué tenemos que enarbolar un bastión ideológico, como bien has dicho, Quique? Vamos a ver el informe que en algún momento presentó Combater con respecto a este tema, a la gran reforma agraria y ahora a sus imitadores, los de Perú Libre. Veamos. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas. 9 de octubre de 1968. Juan Velasco Alvarado, al mejor estilo de una dictadura, empezó con una serie de estatizaciones en el Perú. Una de ellas fue las instalaciones de la industria petrolera del complejo La Brea y Pariñas en Talara. Con este acto, una etapa de reivindicación de la soberanía y de la dignidad que quedará como un preciado legado a nuestros hijos. Por esta decisión, el Estado pagó $76 millones por indemnización a las empresas estadounidenses afectadas por la expropiación. Una fortuna que hoy equivaldría a por lo menos $5.000 millones. Mientras que la refinería terminó
con una catastrófica declinación productiva. 53 años después, otro grupo de izquierda radical llamado Perú Libre quiere tomar el mismo camino. Tomar el control de los 3 sectores que generan más riqueza al Perú: la minería, el petróleo y los centros energéticos, tal como lo dice su ideario político. El Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. Pero no solo el partido oficialista tiene ese objetivo. Sus aliados más acérrimos no solo están de acuerdo con nacionalizar esos sectores productivos, sino que además van por todo. Pero de que urge una renegociación, no solamente en el tema de Camisea, en el tema de las telecomunicaciones y en otro tipo de servicios importantísimos para la ciudadanía, pues sí tiene que haber un diálogo en donde se sienten de igual a igual Estado y empresa. Esas palabras de la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, nos recuerdan mucho a esas viejas portadas periodísticas de los años 70. ¿Es acaso que quiere volver a ver aquellos titulares que informaban de los abusos y expropiaciones que cometía el gobierno militar? El gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra. Se acabó el monopolio informativo. Decreta la estatización de los medios de comunicación pertenecientes a grupos de poder. Todas estas peligrosas ideas nos recuerdan al dictador que más empresas estatizó en la historia del Perú, Juan Velasco Alvarado, un ex militar que estuvo en el poder entre los años 1968 y 1975, donde censuró a los medios de comunicación con la intención de oprimir a la oposición. Pero el 74 ya confiscó todos los diarios del país y los canales de televisión. Entonces se produjo un monopolio estatal de la prensa, la supresión total de la libertad de expresión. Esa fue la expresión máxima de la dictadura. Para el periodista Jaime de Altaus, uno de los más grandes errores de Velasco fue crear el 5 de marzo de 1974 la Oficina Nacional de Informaciones, institución que se encargaba de censurar a la prensa independiente. Porque la OSI intervenía, ¿no? La OSI establecía una suerte de censura previa, ¿no? Si tú tenías que tus titulares y los periódicos, los titulares de los periódicos tenían que ser aprobados por la OSI, por ejemplo, ¿no? Es decir, una cosa increíble. Por supuesto, todos los directores de los medios fueron puestos por el gobierno, eran designados por el gobierno. El segundo gran error del dictador Juan Velasco fue llevar a cabo la reforma agraria del 24 de junio de 1969, una medida que, en principio, buscaba la distribución de la riqueza equitativa, pero terminó siendo un total fracaso. El campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja. Esta medida se llevó a cabo a través de las expropiaciones de predios rústicos. En un primer momento, pasaron a manos del Estado y luego fueron distribuidos a campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas y sociedades agrícolas. Pero lamentablemente la concepción de la reforma agraria de Velasco fue colectivista, socialista, ¿no? Crear cooperativas agrarias de producción. Las cooperativas agrarias de producción eran los kolkhozes soviéticos, digamos, no funcionaron en ninguna parte, ¿no? Simplemente produjeron la quiebra de la agricultura peruana, ¿no? Las experiencias en estatización en el Perú han sido una total decepción. En aquellos años, el país tenía como línea bandera a Aeroperú, al supermercado Superepsa, al Banco Central Hipotecario, Centromin Perú, el Banco de Materiales y la industria pesquera. Sin embargo,
Todas ellas fueron estatizadas y luego quebraron. Pero esa historia, al parecer otros no la conocen o simplemente no la quieren ver. El dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su aliado Guillermo Bermejo continúan insistiendo, a través de su único medio de comunicación, Twitter, en estatizar más empresas. Pueden privatizar todo con un decreto supremo, pero para nacionalizar se necesita una ley que emita el Congreso. Qué fácil es robarle al pueblo y qué difícil se la ponen para recuperarlo. Como parte de la recuperación de las riquezas de la patria, el lote 64 de Loreto pasa al 100% a manos de Petroperú. No se necesita mirar a otros países para saber que las viejas ideas velasquistas solo van a traer desgracia al Perú. Los hechos nos demuestran que la intención de Perú Libre es traer miseria y llevar a la quiebra al país. Mientras los ministros y algunos congresistas siguen haciendo lo que quieren, el presidente Pedro Castillo sigue brillando por su ausencia. La imitación de lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Castillo con respecto a la reforma agraria que implementó y que destruyó el agro por parte del gobierno comunista militar, dictador de Juan Velasco, es una mala idea de su concepción. Y la forma en la que se quiere ejecutar sin un cuerpo, porque no existe además ese cuerpo donde yo pueda ver qué cosa es lo que vas a hacer para que el Congreso pueda por lo menos visualizar algo de lo que se necesita para hacer esta segunda consabida reforma agraria. Esto tiene visos absolutos de fracaso. A pesar de que digan lo que digan, de que sí, que sigue mal el agro, pero eso no se va a resolver como lo quieren hacer, mientras no sepamos además qué cosa quieren hacer, Judy. Esa es la realidad del asunto. Vamos a irnos a una pausa. ¿Qué les parece? Vamos a una pausa y vamos a volver con más aquí en PBO. Además, usted sabe, porque eso usted lo sabe, cuál es la gota mágica, ¿no? La única gota que pega y no despega. Esa gota mágica es Tris, el instantáneo de ayer, hoy y siempre, el pegamento por excelencia. Pega cerámica, metal, plástico, goma, cuero, madera, vidrio, cartón, caucho, es decir, todo tipo de superficies. La calidad de Tris marca la diferencia, es reusable y viene completamente lleno. Devuelve en segundos la vida a tus objetos de valor con un producto con amplia trayectoria y garantía. Tris, la gota mágica que pega en un tris. Vamos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.